Libere el asiento inmediatamente, señor. La fría voz del azafato de mayor rango cortó el silencio de la primera clase como un cuchillo fino. Daniel Lawson levantó lentamente la vista de su tableta, donde una presentación sobre automatización humana se mostraba en la pantalla. Lo siento, aclaró con calma. Estamos ante una situación no estándar. Nuestro cliente habitual, el señor Harvey, llegó en el último minuto. La gerencia exige que usted le proporcione su fila. Te ascenderé a clase ejecutiva inmediatamente. Junto al asistente de vuelo ya se acercaba un hombre corpulento con una chaqueta de color crema, Douglas Harvey, copropietario de una cadena de clubes de golf privados. La sonrisa de Harvey era forzada, como si se disculpara de antemano por las molestias, pero los músculos de sus ojos permanecieron insensibles. «Tengo estatus platino, igual que un cliente habitual», dijo Lawson con calma. «Y este lugar está pagado. ¿Por qué debería dejarlo?» El azafato bajó la voz hasta convertirla en un susurro de advertencia. «Entiendo su confusión, señor, pero no cree problemas. El señor Harvey tiene conexiones con los accionistas de la aerolínea. A 2 filas de asientos de distancia, varios pasajeros levantaron la cabeza con cautela. Los 2 hombres con camisas de negocios rápidamente apartaron la mirada, pero la mujer mayor con el libro continuó mirando directamente a Lawson como si estuviera probando su reacción. «No voy a montar una escena», respondió él, todavía en voz baja. «Simplemente pido que se apliquen las reglas que la propia aerolínea anunció». Los segundos se arrastraban. El azafato tragó saliva al darse cuenta de que el hombre que tenía delante no tenía intención siquiera de desabrocharse el cinturón. Se volvió hacia Harvey. «Señor, 1 minuto, por favor». Harvey se rió entre dientes. «No estoy acostumbrado a te esperar, amigo». Lawson juntó las manos sobre su regazo. No cambió su postura, no levantó la voz, no insinuó que supervisaba a 50,000 personas o que su empresa diseñaba los sistemas de contabilidad que utilizaba la aerolínea. Él simplemente estaba presente, con una dignidad que era mucho más irritante que cualquier grito. El azafato sacó su radio y susurró en el micrófono. Desde las profundidades de la cabina apareció una azafata con rostro preocupado. Luego un hombre alto con el uniforme de un alto gerente de vuelo. Los susurros se convirtieron en una discusión apagada. Los pasajeros, percibiendo el olor del conflicto, comenzaron a susurrar. «Maldita sea», susurró Harvey. «No sabes con quién estás hablando». Lawson levantó una ceja. Sus labios temblaron ligeramente, pero permaneció en silencio. Una niña con cara de niña jaló a su madre de la mano a través de la fila. «Mamá, ¿por qué echan al hombre?» «Shh, mira por la ventana», respondió la madre, aunque ella misma no podía apartar la mirada. El gerente se acercó. «Señor, de acuerdo con el reglamento interno, estoy obligado a ofrecer una indemnización y un trasplante. Si te niegas, tendré que llamar a seguridad terrestre». «Puedes llamar a cualquiera», dijo Lawson, «pero aún te quedan 4 minutos antes de que se cierren las puertas. Cualquier retraso le cuesta a la aerolínea fondos significativos». El gerente dudó. Conocía esos números mejor que el pasajero. Los ojos del azafato se movían nerviosos hacia su reloj. La limpieza de la cabina y el informe sobre el cierre de las escotillas estaban programados al segundo. El silencio llegó a su límite y la tensión creció como una membrana a punto de estallar. Ninguno de los miembros de la tripulación comprendía aún que la confianza silenciosa de Lawson era más valiosa que cualquier estatus. Y aún así, el gerente asintió. «Lo pregunto por última vez». «Rechazo tu oferta», dijo Daniel claramente. La voz romana de Harvey interrumpió la pausa. «Sal de mi lugar antes de que pierda la paciencia». Pero la propia aerolínea estaba perdiendo la paciencia, porque en esos mismos 5 minutos, cuando las puertas del salón debían hacer su último clic, los contratos de 7 cifras de varios empleados empezaron a convertirse en cenizas. Simplemente no sabían aún que los habían despedido. Por las puertas traseras de la primera clase aparecieron 2 representantes de seguridad del aeropuerto, hombres altos con chaquetas azul oscuro y sin insignias. Uno colocó su mano cuidadosamente sobre el auricular, escuchando las instrucciones actualizadas. El otro tomó una posición más
cercana a Lawson, como probando la distancia para una retirada forzada. El oficial dijo en voz baja, casi con tono adulador: «Señor, seríamos extremadamente reacios a utilizar la fuerza física. ¿Puedo acompañarte afuera?» «No», dijo Daniel simplemente mirándolos a los ojos. «No tendrás que hacerlo». Las pupilas del oficial parpadearon ligeramente hacia el gerente y de repente se dio cuenta de que no estaba mirando simplemente a un pasajero obstinado. Ante él hay un hombre que tiene información, poder y posiblemente un bloque clave de acciones que podría provocar que sus bonos colapsen mañana. 6 horas antes de que el asistente de vuelo le pidiera que cambiara de asiento, Daniel Lawson cruzó las puertas de vidrio del salón del aeropuerto Hartsfield-Jackson. El pase se volvió verde cuando el escáner reconoció un nombre que era familiar para los sistemas internos de la aerolínea, mucho más profundamente que cualquier empleado de base. Él rechazó deliberadamente su acompañamiento habitual. Los guardaespaldas y asistentes permanecieron en el hotel. A Lawson no le gustaba causar una buena impresión hasta haber hecho un cambio. Llevaba un traje gris sencillo y zapatillas ligeras, una combinación que desmentía el estereotipo del multimillonario. En sus manos hay un delgado cuaderno con tapa de madera, un regalo de su difunta esposa, una cazadora de tesoros en busca de nuevos materiales. Lo primero que hizo fue mirar el tablero de vuelos. 8 de los 10 aviones que salían hacia San Francisco ese día utilizaban el sistema Tetra Pass que su empresa, Lawson Industries, estaba desarrollando. El programa optimizó los aterrizajes, tuvo en cuenta los factores de retraso y ahorró a las aerolíneas millones de horas de combustible cada año, pero el tablero no tenía su nombre ni el logo de la corporación tal como él quería. «Señor Lawson», preguntó en voz baja la chica del mostrador, notando la tarjeta platino. «¿Te gustaría un transporte privado hasta la rampa?» «Gracias, no es necesario», sonrió. «Prefiero esperar hasta el embarque general». Ella se sorprendió, pero no objetó. Del bolsillo de su traje sacó una fina carpeta. Materiales para su ponencia de hoy en la conferencia Dignidad Humana e Inteligencia Artificial. Los márgenes de la presentación incluían una frase que repetía a los estudiantes: «La tecnología es un espejo de la sociedad. Si el reflejo te desfigura, cambia tu rostro, no el cristal». El salón olía a café recién tostado y cáscaras de naranja. Cerca de allí, un hombre mayor con un Apple Watch se quejaba con su esposa de que estas nuevas empresas siempre están metiéndose en grandes negocios. Daniel asintió al portero y se sentó en la esquina para llamar a la presidenta de Skylux Airlines, Maggie Ellis. «Escuché que estás volando en nuestra ruta estrella». La alegre voz de Ellis llegó a través del auricular. «Sí, quería probar la actualización de Tetra Pass en condiciones reales», respondió. «¿Tiene un minuto para hablar sobre la iniciativa de inclusión de empleados?» «Ciertamente. Necesitamos mejorar nuestros KPI de transparencia en la contratación. ¿Qué me sugieres?» «El programa de segunda oportunidad para empleados que hayan cometido un error de servicio debido a protocolos obsoletos. Capacitación, tutoría y no despido». «Suena humano, pero a los inversores les gustan las decisiones rápidas», suspiró Maggie. «Pensémoslo después de la conferencia. Estas palabras resonarían más tarde». Mientras tanto, Lawson cerró su computadora portátil y decidió caminar alrededor de la terminal. Observó a la gente, una madre cansada intentando calmar a su hijo, un tipo con uniforme militar buscando una toma de corriente, un sacerdote anciano con un cuello opaco leyendo un periódico. En todos ellos vio destinatarios potenciales de su tecnología y de su responsabilidad. Al ingresar a la primera clase, conoció a Linda Bailey, jefa de experiencia del cliente. Ella sonrió brevemente. «¿No hay seguridad hoy?» «Quiero recordar lo que es ser un cliente habitual», guiñó un ojo. Se separaron y la mirada de Lawson se detuvo en el logotipo de la aerolínea, un ala estilizada sobre un globo terráqueo, un mundo fracturado esperando a ser reconstruido. Eligió el asiento 7 Alfa en la primera fila, una fila espaciosa que el programa de vuelo enumeraba como de descanso largo. Allí giró su computadora portátil y seleccionó diapositivas. No tenía idea de que pronto se convertiría en un ejemplo viviente de la diapositiva de las jerarquías invisibles.
pero la experiencia me enseñó que las lecciones se aprenden mejor cuando la vida real tiembla bajo ellas. Pidió un vaso de agua sin gas y rechazó el champán que le ofrecieron. La azafata, una joven aprendiz llamada Katie Jennings, casi se sonrojó cuando lo notó decir gracias y mencionar su nombre. Para él era un gesto habitual colocar las insignias en su uniforme para poder dirigirse a ellos personalmente. ¿Tienes que volar a menudo?, preguntó colocando el vaso en el apoyabrazos. Suficiente para hacerte olvidar cómo es tu propia sala de estar, bromeó, pero lo suficientemente raro para evitar que dejes de admirar las nubes. Ella sonrió genuinamente en respuesta. Este intercambio durará solo 1 minuto, pero horas después Katie jugará un papel vital cuando dé una declaración escrita sobre las circunstancias del incidente. Mientras tanto, Lawson abrió un correo electrónico del jefe de recursos humanos de Lawson Industries. Hubo números trimestrales, el porcentaje de empleados promovidos después del programa de tutoría. El 7% es la victoria de la gente común sobre la burocracia, respondió. Añadir una encuesta anónima sobre sesgos ocultos. Me gustaría saber qué opina la gente. Sus dedos se congelaron. De repente, recordó un sueño en el que su esposa le propuso enseñar un algoritmo para distinguir emociones por el timbre de la voz, para que las aerolíneas embarcaran a las personas no en función de sus billeteras, sino en función de su nivel de cansancio y necesidad de ayuda. El mundo no está dividido en importancia y dinero, sino en necesidad y compasión, dijo. El pensamiento permaneció en él como una cicatriz sin cicatrizar. La historia apenas comienza. Apóyanos suscribiéndote y comentando desde donde nos ves. Cuando se anunció el embarque, Lawson caminó último por la pasarela para evitar que lo empujaran. Respiraba lentamente. La adrenalina previa a la salida siempre le elevaba el pulso antes de un paso importante. Lo que no sabía es que en cuestión de horas su informe sobre la inclusión pasaría a un segundo plano. Lo principal será el vuelo en sí. Se acercó a las puertas del avión, exactamente 1 minuto antes del D0, cuando la tripulación estaba cerrando la hoja de embarque. La azafata de llamativos ojos verdes, la azafata jefa de vuelo, Nicole Martin, señaló cortésmente su asiento después de revisar su boleto. Lawson se sentó y se abrochó el cinturón de seguridad. Junto a él estaba sentada una señora mayor, la señora Rose Holmes, con dedos nerviosos y arrugas que parecían grietas en una vieja taza de porcelana. Ella movió los labios silenciosamente, como si repitiera una oración. Daniel asintió levemente, confirmando que la ayudaría con su equipaje si fuera necesario. El silencio fue roto por Nicole, quien rápidamente se acercó a Lawson con una tableta en la mano. Lo siento, señor. Tenemos un cambio en la configuración interior. Le pedimos que pase a clase ejecutiva. Un cóctel de bienvenida le estará esperando. Prefiero quedarme aquí, respondió sin levantar la voz. Me temo que eso es imposible. El pasajero de categoría especial llegó tarde. Harvey ya se cernía sobre su hombro, la sombra de una gran mansión en los viñedos de California, el olor a loción cara y una voz demasiado fuerte. ¿Qué pasa aquí?, preguntó la señora Holmes, agarrando nerviosamente el brazo de su silla. Un trasplante de rutina, señora, la interrumpió Harvey sin siquiera mirarla. Señor Lawson, intentó sonreír Nicole. Por favor. Respiró lentamente. ¿Conoces las reglas? Estatus platino, check-in anticipado, asiento asignado. Por favor, aplique su reglamento interno. No deseos verbales. Nicole se puso pálida. El panel sobre la puerta parpadeó en amarillo, retraso en el embarque. Cada minuto que pasaba se convertía en toneladas de combustible quemado y líneas de informes. Tendré que llamar al gerente, exhaló. El gerente, un hombre alto y delgado, Ronald Kay, apareció como si fuera una señal. Él optó por afirmar su autoridad con firmeza. Señor, usted está interfiriendo con el proceso de envío. Por favor, siga las instrucciones de la tripulación. Lawson miró su reloj. Tenemos 8 minutos hasta la hora exacta de empuje. Si retrasa su vuelo, su seguro no cubrirá sus penalizaciones. Harvey frunció el ceño. Verás, Ron, este tipo quiere fama. Adelante, échalo. Douglas, le advirtió el gerente en voz baja, por favor, nada de insultos. Por favor, intervino Nicole, resolvamos esto pacíficamente. El silencio fue roto por la voz de un niño de la clase económica.
¿Por qué le piden al tío que se vaya? El susurro metálico de los paneles, entre filas, pareció intensificar la pregunta. Ronald enderezó los hombros y se inclinó hacia Lawson. Última advertencia. De lo contrario, me veré obligado a involucrar al personal de seguridad. Excelente, respondió. Invita al capitán, técnico o dueño de la aerolínea si lo considera necesario. El gerente se volvió hacia Nicole. Se mordió el labio con nerviosismo. Las reglas operativas estipulaban que el capitán tenía la máxima prioridad. Sin embargo, llamar al capitán supone formalizar el conflicto y un informe obligatorio. Harvey resopló. Compré este lugar porque sé pagar a tiempo. Vamos, JK, descúbrelo. Lawson suspiró y sacó de su bolsillo interior una pulsera plegable que monitorea el ritmo cardíaco, un regalo de su hija. Mantuvo la mirada fija en la señal de salida. En el suave silencio de la cabina había un temblor oculto, no de los motores, sino de la tensión social capaz de quebrar cualquier acero. Mientras Ronald marcaba el teléfono de a bordo, el tiempo corría. El procedimiento de retardo implicó la creación de sellos de tiempo que se enviaron automáticamente a la oficina central. 3 minutos después ya había aparecido una notificación en el servidor intermedio de Tetra Pak. Retraso en la eyección debido a un incidente con un pasajero, vuelo 237. El sistema de seguridad de Lawson envió una copia del informe de Maggie Ellis a través de la línea directa. Pero en el salón nadie sabía nada de esto todavía. Los pasajeros solo sintieron que el aire se espesaba. La señora Holmes le cubrió la mano con su palma temblorosa. Cariño, si este lugar es importante para ti, no lo abandones. Ya hay demasiada injusticia en la vida. Gracias, dijo Daniel en voz baja. Detrás de él, las puertas de primera clase se abrieron mientras 2 oficiales de seguridad, Johnny Reeves y Theo Martínez, evaluaron rápidamente la situación. El gerente les susurró lo esencial. Un oficial dio un paso adelante. Señor, por la seguridad del vuelo, le pedimos que siga las instrucciones de la tripulación. Nombra la amenaza de seguridad específica, repitió Lawson sin emoción. De lo contrario, estás actuando fuera del protocolo. El oficial vaciló. Entendió que debía justificar su decisión, de lo contrario el protocolo consideraría ilegal la intervención. Mientras tanto, la cláusula de 0+5 ya estaba expirando. Harvey comenzó a tamborilear con los dedos en el respaldo del asiento con irritación. «Dios mío, esto es una farsa». Entonces el capitán salió de la cabina con un mechón de pelo gris en la sien y el porte de un piloto militar. El comandante William Cutler escuchó el relato del gerente y luego se dirigió a Lawson. «Señor, por favor indique el motivo de su negativa a mudarse». «Tener billete y estatus pagados, capitán. Tomo mi lugar. No existe ninguna amenaza». El comandante entrecerró los ojos. «Entiendo correctamente que usted preparó el pago con antelación y no llegó tarde al embarque». «Sí, capitán, y estoy listo para presentar mi billete y tarjeta electrónica». Cutler se volvió hacia el gerente. «Señor Kay, cambiar de asiento por un servicio pagado va en contra de la política de la aerolínea, como también lo es retrasar un vuelo sin motivos serios». Harvey explotó. «Esto es gracioso. Tengo una reunión en 4 horas. ¿Sabes cuánto vale mi hora?» El capitán mantuvo una expresión pétrea en su rostro. «Señor, por favor no levante la voz y pido a todos que tomen asiento. Ya hemos superado el límite de retraso». Un profundo silencio llenó la cabina. Incluso los niños dejaron de hacer crujir los paquetes. Lawson cerró los ojos, suspiró y los abrió de nuevo. Sabía que el sistema ya había empezado a protegerlo, porque el código que él y sus colegas habían escrito revelaba sesgos mejor que cualquier palabra. El capitán fue al teléfono para informar que estaban listos. En ese momento, Harvey bajó bruscamente la mano al bolsillo de su chaqueta, sacó una billetera gruesa llena de billetes y dio un paso hacia Nicole. «Chica, ¿cuánto cuesta? ¿No has visto esto?» «$2,000. ¿5?» susurró mostrando brevemente el borde de los billetes. Nicole retrocedió como si estuviera en llamas. El gesto no escapó a la mirada de Lawson y a través de él a la de la cámara de vigilancia en el techo. La lente infrarroja parpadeó suavemente, capturando el intento de soborno. Ronald frunció el ceño, fingiendo no darse cuenta, pero el capitán, al regresar, dijo en voz baja: «Llévese el dinero, señor».
Esto es inaceptable. Harvey guardó su billetera con irritación. Todos se arrepentirán cuando la junta directiva descubra que echaron al inversor. En ese momento, Lawson dejó escapar un suspiro silencioso. La cadena de acontecimientos había madurado. Presionó un botón en la pulsera y el monitor de frecuencia cardíaca registró un ECG y envió una señal a su asistente, Sarah Gibson. Para el mundo exterior parecía un chequeo de salud. Dentro de la empresa, la señal significaba una revisión operativa de la experiencia del cliente. Sarah llamó al código y ya sabía a quién enviar los datos, directamente al comité de ética de la empresa transportista. Cutler dio la orden final. Tomen asiento. Cerramos la puerta. Harvey, hirviendo de humillación, se dejó caer en la silla de enfrente. Nicole miró lentamente a Lawson. Asintió casi imperceptiblemente, confirmando que todo estaba correcto. La puerta de la cabina se cerró de golpe con un ruido sordo, pero el eco resonó mucho más allá del fuselaje compuesto. El sistema de retardo automático activó el canal rojo. Un minuto después, Maggie Ellis, al revisar sus métricas matutinas, verá una ventana emergente. Posible incidente de discriminación de nivel 3. Recomendamos una llamada inmediata. Afuera, el avión ya había empezado a moverse, pero tuvo que pasar otro minuto para que las ruedas rodaran hacia la pista. Las tres personas, Nicole, Ronald y Harvey, permanecieron sentadas en un silencio forzado. No sabían que el departamento financiero de la aerolínea acababa de recibir un pronóstico de pérdidas millonarias debido a un posible escándalo público. La máquina de responsabilidad corporativa ha despertado. Cuando el avión llegó a la pista, faltaban menos de 5 minutos para que transcurrieran desde el momento en que el capitán se puso del lado de las reglas. Esto fue tiempo suficiente para que la cadena de protocolos incorporada al sistema nervioso corporativo se activara. En la cubierta 5 de la sede de Skylux, en el búnker de análisis, sonó el teléfono del canal de emergencia. La especialista en ética Rachel Mills respondió al teléfono. Les habla el centro de cumplimiento, estoy escuchando. Posible discriminación en primera clase. Vuelo 237, prioridad 1, dijo la voz automatizada. Rachel presionó el botón de grabación y una imagen apareció en el monitor. Nicole y Harvey. Un salón medio vacío, Daniel sentado en silencio. La transmisión de video se recibió a través de un canal seguro Tetra Pass, donde cada fotograma fue marcado con un algoritmo de IA para el reconocimiento de gestos. A Rachel se le unió el director jurídico adjunto, Michael Stewart. Miró el vídeo y maldijo. ¿Es este el mismo Lawson? ¿Nuestro inversor? Sí, confirmó el analista. El paquete de acciones es del 15,8%. Michael meneó la cabeza. Entonces ya tenemos un problema, aunque no haya ningún caso de discriminación. Pero el algoritmo de transcripción mostró palabras clave como «debo abandonar el lugar», «cliente habitual», y no sabes con quién estás hablando, y una etiqueta roja brillante que dice «intento de estímulo monetario», debajo de un destello de billetes de Harbin. Eso fue suficiente para que Michael presionara el botón de conferencia telefónica con Maggie Ellis. En su oficina, Maggie estaba leyendo un informe sobre una huelga de auxiliares de vuelo en otra región cuando la pantalla se dividió en dos partes. A la izquierda, un vídeo de la cabina. A la derecha, el abogado Stewart. Maggie, mira, discriminación de nivel 3, a bordo del Lawson. Ella observó la grabación en silencio durante 1 minuto y luego dijo, inmediatamente, retirar a todos los miembros de la tripulación involucrados en el incidente hasta que se aclare el asunto. Elaborar un comunicado de prensa sobre la verificación de procedimientos. Y encuéntrame al capitán Cutler. Quiero agradecerle por seguir el protocolo. Michael asintió. Hecho, la orden llegó al departamento de RRHH en 30 segundos. Los abogados tardaron otros 20 minutos en comprobar las cláusulas del contrato. El sistema Fairstaff calculó la compensación mínima y generó los correos electrónicos. El capitán, como persona que cumplía las reglas, no estaba sujeto a sanciones. Nicole recibió una advertencia, pero no el despido. El sistema reconoció la resistencia reprimida de su parte, pero el director Ronald y el servicio de seguridad fueron amenazados con la pérdida inmediata de sus trabajos
por violar la regla de acceso igualitario interno. El proceso tomó menos tiempo del que tardó el avión en acelerar por la pista. Cuando se desprendió el chasis, la firma electrónica de Maggie ya estaba en las órdenes. Mientras tanto, en el salón, Harvey, al notar que Nicole había tardado en negarse a ofrecerle una bebida, siseó. Al parecer, su servicio depende del color de la tarjeta bancaria. Nuestro servicio depende de que sigamos las reglas, señor, dijo Nicole, con la voz firme por primera vez. Se volvió hacia Daniel. Señor Lawson, necesita un poco de agua. Gracias, todo está bien, respondió y asintió levemente en señal de respeto. Harvey se rió entre dientes, pero las palabras de Nicole ya flotaban en el aire como un espejo no invitado. Reflejaban la prioridad de la dignidad humana sobre cualquier saldo de cuenta. 2 minutos después sonó el timbre del asistente de vuelo. Una llamada desde la cabina. Nicole cogió el teléfono, escuchó, se puso pálida y miró a su compañera de prácticas, Katie. Entonces ambos intercambiaron miradas con el gerente, pero Ronald parecía estar mirando fijamente la pared. Vio una notificación en su tableta. Acceso bloqueado. Sesión finalizada. La contraseña ya no era aceptada. Fue una señal silenciosa pero implacable. Estaba despedido en el aire. Mientras tanto, los pasajeros no sabían nada de la tormenta que se desarrollaba bajo la piel de la red corporativa. El transatlántico iba ganando altura poco a poco. La señora Holmes cerró los ojos y susurró una oración de agradecimiento. Una voz de niño en clase económica preguntó: «Mamá, ¿ya volamos?» Y la madre sonrió. «Sí, todo está bien». Pero para aquellos que todavía se consideraban autoridades a bordo, todo estaba lejos de ser bueno. La tableta de Nicole recibió un mensaje de recursos humanos por correo interno. Queda suspendida en espera de investigación. Acuda a la base para charlar. La notificación es oficial. Suspiró. La lección de justicia del campeonato fue más dura de lo que esperaba. Pero en el fondo sabía que era justa. Daniel se sentó en silencio, compartiendo el silencio con las nubes fuera de la ventana. No sintió ninguna alegría por lo sucedido. En lugar de satisfacción, solo sintió cansancio y un silencioso arrepentimiento. Una vez más, en lugar de volar a 39,000 pies, tuvo que recordarle al mundo que el respeto no era una clase de servicio, sino un estándar mínimo. Al mismo tiempo, Rachel y Michael estaban terminando los pedidos. El protocolo exigía que se notificara al sindicato. El sistema robótico Aurora Legal propuso una formulación estándar: grave violación del procedimiento de no discriminación, punto 13. Maggie corrigió: servicio sesgado a un pasajero que violó los valores corporativos de respeto. Eliminó la palabra violación y la reemplazó por conducta irrespetuosa para evitar que los abogados lo atribuyan a un error técnico. El problema no era el papel, sino el corazón de la empresa. Al mismo tiempo, firmó una orden para lanzar el programa Segunda Oportunidad del que Lawson había hablado esa mañana. Tomó la iniciativa sin esperar las conversaciones con los inversores. A veces es necesario abordar los cambios antes de que el mercado tenga la oportunidad de hacer preguntas. A bordo, Nicole regresó a su asiento y su mirada se deslizó sobre Harvey. Ahora, su rostro se puso pálido. La tableta mostraba una lacónica barra negra. Cuenta bloqueada. El castigo se apoderó de todos los participantes que pusieron el privilegio por encima de la dignidad. Se volvió hacia Lawson. «Espero que estés satisfecho. Espero que hayas sacado tus conclusiones», respondió, y volvió a quedarse en silencio. El capitán anunció por el altavoz: «Hemos alcanzado la altitud de crucero. Se espera un vuelo tranquilo». Por primera vez, las voces de los auxiliares de vuelo sonaban sin tensión. Aunque desconocían los detalles de las órdenes, la atmósfera estaba cambiando lentamente, como la presión fuera de la ventana, que no se siente al instante, pero reestructura cada nave. Habían pasado exactamente 5 minutos desde que Nicole le había pedido a Lawson que abandonara el lugar. Solo 300 segundos.
Al sistema le llevó mucho tiempo deshacerse del puente oxidado de los viejos hábitos y comenzar a construir uno nuevo desde la responsabilidad y no desde el seguimiento ciego de clientes especiales. Cuando el avión cruzó el primer banco de nubes sobre Alabama, el vacío de información en tierra ya había estallado. En las redacciones matinales de Global News y City Herald, los secos informes sobre el retraso del vuelo inmediatamente plantearon preguntas. ¿Por qué la aerolínea de bandera está retrasando la salida de una ruta premium? Los productores de turno llamaron al Departamento de Comunicaciones Corporativas de Skylux. No obtuvieron respuesta, la fila ya estaba ocupada por abogados. La presión de los medios tradicionales, que la era de los clics instantáneos ha dejado atrás, ha demostrado ser despiadada. Los corresponsales no estaban interesados en los me gusta, sino en los comentarios para la emisión de la tarde. La secretaria de Maggie estaba enrutando llamadas frenéticamente mientras mantenía 3 líneas de conferencia y dictaba: confirmar, hemos iniciado una investigación interna, el vuelo está operando con normalidad y la seguridad no se ha visto comprometida. Añade, la empresa condena cualquier manifestación de parcialidad. Sin promesas vacías, John, por favor, indica la implementación del programa Segunda Oportunidad. Mientras tanto, Sarah Gibson, asistente de Lawson, estaba sentada en una sala de conferencias en su fundación en San Francisco. Tras recibir la señal del SG, abrió un canal seguro y vio 3 documentos: retraso en la expulsión, intento de soborno, solicitud de examen externo. El sistema lo explicó todo de forma concisa. Pero ella no necesitaba las redes sociales. Sabía que cualquier periodista del Herald eventualmente revisaría la base de datos de registros judiciales, lo que significaba que la verdad saldría a la luz. Su trabajo es establecer una red de seguridad para los empleados honestos. Envió al comunicado de prensa de la fundación una breve frase: estén preparados para comentarios sobre los principios de la logística ética, sin acusaciones personales. Mientras tanto, los pasajeros del vuelo volvieron a su rutina de vuelo: té, auriculares, mantas, pero la tensión no se disipó inmediatamente. Alguien sentado en la quinta fila de la clase ejecutiva notó una escena extraña. La azafata Katie estaba reuniendo coraje para acercarse a Daniel. «Señor, ¿hay algo que pueda hacer?», susurró ella. «Ya está hecho», respondió. «Sigue siendo tú mismo». Katie consideró el significado de las palabras, sintiendo la delgada banda elástica de su uniforme picarle en las muñecas. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Si el sistema podía escuchar la voz tranquila de la justicia, tal vez ella también la escucharía cuando llegara el momento de convertirse no en pasante, sino en instructora. Bajo el ala, la tierra arada de Georgia era blanca. Los motores zumbaban suavemente. En el panel del Tetra Pass se iluminaron en verde las siguientes líneas: el flujo de pasajeros es estable. Se han distribuido las comidas. Solo un indicador permaneció en rojo: conflicto. Cambiará a amarillo cuando el departamento legal confirme los despidos. Pasaron horas, pero la cadena se puso en movimiento, y todos los que tenían las palancas del poder lo sabían. Lawson no miró los paneles, miró por la ventana, donde el cielo dorado parecía metal fundido, suave, pero capaz de tomar cualquier forma. El mundo se convertirá en lo que las manos moldeen con fe en la justicia. En la oficina del City Herald, el columnista senior Samuel Nash hojeaba un boletín interno de una aerolínea. Había buscado durante mucho tiempo historias de fracasos corporativos y sabía que cuando una empresa tarda en responder, el fuego bajo las cenizas solo arde con más fuerza. Él escribió el título del borrador: Primera clase, la última frontera de la igualdad, y programó una entrevista con un experto en derecho aeronáutico. No hizo falta ni un segundo de vídeo en Internet para que la noticia se convirtiera en noticia de primera plana. Había suficientes datos, documentos y la identidad confirmada del inversor perjudicado. Así, el estampado clásico, olvidado por muchos, se convirtió en el espejo en el que el gigante Skylux debía mirarse. No reflejaba me gusta, sino calificaciones de reputación de seguros y fondos de inversión.
Este espejo estaba mucho más frío que la pantalla del teléfono inteligente. Ninguna cantidad de filtros de alimentación puede ocultar las líneas del balance cuando la desconfianza de los acreedores se traduce en tasas de seguro más altas 2 horas después del despegue. Cuando el avión había pasado la mitad de su ruta, se abrió una reunión de directorio no programada en la sede de Skylux. En la sala ovalada, bajo luces fluorescentes, estaban sentados 7 personas. Maggie Ellis, el abogado Michael Stewart, 4 directores independientes y el director financiero George Parker. Tenemos 7 minutos, midió Maggie, porque en 9 minutos abre el mercado y los analistas hacen preguntas. Los hechos clave aparecieron en la pantalla. Pasajero, Daniel Lawson, inversionista, propietario del 15.8%. Violaciones, intento de trasplante forzado, posible soborno, prejuicio racial. Daños potenciales, aumento de las primas de seguros en un 5%, el riesgo de una caída del 2 al 4% en los precios de las acciones si se filtra información. George suspiró. Si Lawson sale a bolsa, perderemos más. Michael respondió. Él no busca venganza. Su fundación es conocida por sus proyectos educativos. Preferiría proponer reformas antes que quemarnos. Maggie golpeó su bolígrafo. Especialmente, tomemos acción ahora mismo. El primer punto es la destitución de Ronald Kay, el responsable de seguridad y el iniciador del trasplante. La segunda es la suspensión temporal de Nicole y su remisión a un nuevo curso de capacitación. El tercero es una audición a escala real. Apoyaré eso, dijo la directora independiente Claudia Pierce. Y propongo una cuarta, implementar el programa Segunda Oportunidad discutido con el señor Lawson. Prometimos a los inversores un rumbo ético. Las voces se fusionaron en un sonido cristalino de acuerdo. Los protocolos se firmaron con bolígrafos electrónicos. George señaló, el coste de formar a cientos de empleados es de 10 millones al año, pero ahorramos 20 en canchas. Esta aritmética convenció a los más cautelosos. Michael agregó, Punto 5. Llamada formal al señor Lawson después del aterrizaje. No es una disculpa, es una invitación a presidir el consejo sobre la reforma del servicio. Lo haremos, dijo Maggie y se puso de pie. A partir de ahora, cualquier decisión del personal respecto a cambios de ubicación requerirá una doble confirmación. Ella miró por la ventana donde un sol pálido se elevaba sobre los rascacielos. Con sus rayos comenzó una nueva política, no en el papel, sino bajo la piel de la empresa. En el cielo, el capitán Cutler anunció el inicio del descenso. Nicole, al recuperarse, se llevó las toallas descoloridas pero cálidas. Harvey se sentó a mirar por la ventana, enroscado como un resorte. La silla del gerente Kay estaba vacía cerca. Se había encerrado en el compartimento de servicio intentando llamar al abogado, pero la tableta mostraba obstinadamente el mensaje. Acceso denegado. Daniel captó un fragmento de la conversación de los auxiliares de vuelo. Dicen que despidieron a la mitad del equipo por esta porquería. Se dio cuenta de que el mecanismo de reforma había empezado a moverse. Desplegó su portátil en silencio y escribió una breve nota para el informe. Ejemplos de sesgo, experiencia personal. La solución son los espejos del sistema y un código ético. El software más caro es la capacidad de decir no a un hábito. Luego cerró la tapa. Los picos de la sierra se alzaban más allá del ojo de buey. Montañas, un antiguo recordatorio de que cambiar el paisaje requiere tiempo y presión. Pero incluso el granito se agrieta en el ángulo adecuado. Justo antes del anuncio del cinturón de seguridad, Nicole le respondió, «Señor Lawson, el capitán me pidió que le dijera, gracias por mantener la calma». «Es su mérito», respondió. Él siguió las reglas. Nicole preguntó tímidamente, «¿Es usted realmente un inversor?» «Lo siento, yo soy un pasajero», interrumpió suavemente. «El centro de formación se encargará del resto». Ella asintió. No había miedo en sus ojos, solo determinación de recorrer el camino del replanteamiento. No se puede arreglar un sistema sin estar dentro de sus grietas. En la parte trasera de la cabina, los oficiales de seguridad contaban el equipo. Según las instrucciones que habían recibido, serían los primeros en desembarcar y escoltados hasta el comando de la base. Johnny Reeves le susurró a Theo, «Viejo, yo me consideraba un profesional,
pero resultó que el protocolo estaba por encima de mi orgullo. ¿Protocolo o conciencia?, preguntó Theo pensativo. Mientras el avión se establecía en su trayectoria de planeo, Maggie presionó el botón de envío y exhaló. La carta al personal decía: no buscamos a nadie a quien culpar, buscamos una lección. Quienes puedan aprender encontrarán un lugar en Skylux. Quien se esconde tras el privilegio, no. Las palabras volaron a través de la red interna más rápido de lo que el avión se deslizaba hacia la pista. Algunos auxiliares de vuelo rompieron a llorar al leer. Su profesión nuevamente requería más que una sonrisa, requería carácter. Pero nadie lo discutió. Las reglas de la justicia son más claras que el horario del vuelo. El aterrizaje fue suave. Cuando el avión llegó a la Terminal C, la puerta para los pasajeros VIP se abrió primero, pero faltaba la alfombra roja habitual. En su lugar estaban 2 empleados de responsabilidad corporativa con tabletas. Nicole y Katie caminaron adelante, dirigidas a la sala de conferencias para explicarse. Sin esposas, pero con una comprensión de la gravedad del momento. Daniel fue el último en salir. No había ninguna comitiva esperándolo en la pasarela, solo Sarah Gibson, con ojos brillantes y serenos. Ella le extendió el teléfono. Maggie Ellis en la línea. Daniel se puso el dispositivo en la oreja. «Daniel», su voz sonaba cansada pero segura. «He tomado una decisión. Aquellos que violaron el protocolo y nuestra palabra fueron despedidos. Recompensaremos al capitán y si no te importa, lancé Second Chance bajo tu supervisión». Miró el fuselaje plateado, brillando bajo el sol de California. «No me importa, pero llamemos al programa a las iguales». Aceptar. Un mes después, en la misma conferencia sobre ética de la IA, Lawson habló en la sesión de clausura. En la pantalla detrás de él aparecieron imágenes de los auxiliares de vuelo recibiendo formación. Agentes de seguridad estudian una desescalada sin prejuicios. Los viejos anuncios de cliente habitual fueron reemplazados por carteles de cada pasajero es una prioridad. «No destruimos a la gente», dijo, «destruimos un hábito, la costumbre de pensar que el respeto se puede comprar con una tarjeta premium. El respeto no es una clase de servicio. Esta es la contribución mínima de cualquier sociedad que quiera superar los prejuicios». La sala estaba de pie. No aplaudió, escuchó conteniendo la respiración. Como no había ningún ganador en estas palabras, solo había pasajeros en un gran barco llamado El Futuro. Después de la conferencia, Nicole Martin se acercó a él. Hay gratitud y determinación férrea en sus ojos. «Gracias por darme una oportunidad. Completé el curso. Ahora enseño a los principiantes a reconocer sus propias sombras». «Es más difícil que servir champán», respondió, «pero mucho más importante». Se dieron la mano. En algún lugar apartado, Harvey, despojado de su estatus especial pero no desterrado, estaba hablando con un abogado sobre la reestructuración de su cadena de clubes. Los inversores exigían un informe sobre la cultura corporativa. Puede que odiara el nuevo orden, pero comprendió que el mercado estaba del lado de los que aprendían. Esa noche, Daniel se sentó en la silla de su oficina con vistas a la bahía. Sobre la mesa había un modelo de avión, un regalo de mi hija. Pasó el dedo por el ala y sonrió. El ala era la misma a la izquierda y a la derecha. Así es como debe ser. El teléfono parpadeó, una nueva carta del servicio de análisis. Titular: el índice de confianza de los pasajeros aumenta un 9%. Ni un solo hashtag, ni un solo flash de cámara. Solo personas que decidieron que no se dejarían medir por el color de su piel y su número de carnet. Cerró los ojos y escuchó en su memoria el ruido de las turbinas. Ya no había falsedad en ese ruido. Él lo sabía, esto no era el final, sino solo un preludio. Después de todo, cada vuelo es una oportunidad para probar lo que el sistema ha aprendido. Y el sistema aprende si hay quienes no ceden su asiento sin un motivo. A través de la pared de cristal de la sala, vio otro avión Skylux despegando de la pista. Ahora, después de la reforma, el sistema de reservas ha eliminado la columna oculta clientes de mayor atención. En su lugar, el algoritmo dio prioridad a aquellos que tienen una escala más corta o que vuelan al funeral de sus seres queridos. Lawson insistió en que la empatía debe construirse, no comprarse. Recordó las palabras de su esposa: la humanidad es el mejor motor. Escuché mi propio corazón.
obligando a la pulsera a medir mi pulso. El cronograma fue fluido, se permitió un lujo poco común, sentir satisfacción, no por despidos, sino por el hecho de que ahora empleados y pasajeros tienen un horizonte claro e igualmente visible para todos. Mañana volará de nuevo. Quizás alguien no lo reconozca nuevamente con su chaqueta gris, y será bueno, porque la historia no se trata de quién se sienta en la primera fila, y sobre el hecho de que la primera fila ya no es un privilegio del color de piel.